Continuamos con más de la República de la Verdad en este viernes fresco y este viernes que ya usted empieza a comer, a disfrutar. Los dominicanos que nos ponemos más alegres de la cuenta con unos traguitos, una cervecita, y vamos a hablar de eso, cómo todo esto, la bebida, la comida, incide en nuestra salud, porque este mes de marzo, específicamente el 4 de marzo, se conmemora el Día Internacional, el Día Mundial de la Obesidad. ¿Y quién mejor para hablar de este tema tan importante para la salud de todos que una experta de nuestro país, la doctora Hilda Escaño, que nos acompaña, endocrinóloga? Doctora, gracias por aceptar esta invitación a República de la Verdad. Bienvenida. Gracias, Bianca, por aceptarme en este programa. Y la verdad es que, como tú dices, el día 4 de marzo celebramos y se conmemora el Día Mundial contra la Obesidad. Y en este año lo que quiso la Organización Mundial de la Obesidad fue decir, el lema era, todos tenemos que actuar. ¿Por qué todos? Porque, como tú sabes, la obesidad es una enfermedad que anteriormente se consideraba algo estético, Ay, sí. algo de falta de fuerza de voluntad, que la gente no se controlaba, pero desde el 2013 ya es considerada una enfermedad, igual que la diabetes, igual que la hipertensión, igual que la dislipidemia. Entonces, a partir de ahí se le ha dado un mayor poder a lo que es la educación de la población, a lo que es la educación de los mismos médicos, y a darle la importancia que verdaderamente se merece la obesidad como enfermedad. Nosotros, los endocrinólogos, en particular yo, por ejemplo, que me dedico a lo que es la parte de obesidad, nosotros tenemos un gran trabajo por delante porque no todos los médicos tampoco les gusta trabajar con pacientes obesos. Como tú sabes, si un ginecólogo tiene una paciente embarazada y obesa, aumentan las comorbilidades, las enfermedades que pueden presentar estas pacientes. El cardiólogo, cuando se encuentra un paciente que está en sobrepeso, también los manda a rebajar. O sea, eso le iba a decir, doctor, y voy a interrumpirla, porque es un tema importantísimo que muchas mujeres desconocen y cómo está relacionado la obesidad con la fertilidad. Claro. A propósito de que, como usted dice, los ginecólogos no quieren aceptar mujeres con sobrepeso u obesidad. Así es. Bueno, la obesidad es un factor de riesgo muy importante para sufrir de síndrome de ovario poliquístico, que eso comienza a partir de la pubertad de las niñas y que muchas veces se prolonga toda su vida fértil hasta los 35 o 36 años. Entonces, cuando tú te encuentras una niña que tiene un síndrome de ovario poliquístico que se produce en primer lugar por obesidad, porque la obesidad, que es el aumento de la grasa corporal, hace que las hormonas de las niñas no trabajen bien y de las mujeres en general, pero a esas edades comienzan a producir hormonas masculinas que femeninas, y entonces comienzan a producirse muchos quistes en los ovarios, comienzan a tener irregularidades menstruales y por lo tanto muchas veces para tener bebé a la hora de que ya quieran buscar embarazarse, pues les da mucho trabajo, y eso es un dolor de cabeza para todo el profesional de la salud que tiene una mujer en edad fértil que no puede quedar embarazada. Eso que usted decía, esa sensibilización de temas a nivel profesional, ¿cuáles otros retos tiene lo que es la obesidad en el país? En el país, bueno, mira, con decirte que en el 2012 se hizo un estudio donde participamos tanto la Sociedad de Endocrinología como de Cardiología, como la Asociación para el Estudio de la Obesidad, a la cual también pertenezco, en la República Dominicana. En nuestro país había aproximadamente un 57% de la población por encima de su peso, o sea, en sobrepeso y obesidad. Un 27% tenía obesidad y un 31% tenía sobrepeso. Eso fue en el 2012. Espérese, tengo otra pregunta, doctora, porque hay una diferencia. Hay una diferencia de cuando uno está obeso, sobrepeso. ¿Cómo es el asunto? Hay unos numeritos, como decimos. Sí. Hay unas tablas que nos ayudan, que de hecho todo el mundo pudiera hacerlo por internet, por Google, buscar cómo se mide el índice de masa corporal. Ese es el IMC. IMC. En el IMC es el que considera el peso en relación a la estatura de la persona, y en base a eso hay una clasificación. Por ejemplo, lo normal va de 20 a 25 kilogramos por metros cuadrados, que así es que esas son las unidades que se toman. Eso es lo normal, de 20 a 25. De 25 a 30 se considera sobrepeso, y ya cuando estamos por encima de 30 se considera obesidad.
A su vez, la obesidad, ya si de 30 a 35 es obesidad grado 1, obesidad grado 2 por encima de 35 y por encima de 40, la obesidad grado 3 u obesidad mórbida, que son los pacientes que ya tienen también incluso otros trastornos. Entonces, cuando te pesan en tu médico, lo ideal es que te pesen y te midan la estatura, y en base a eso, pues perfectamente, si usted se sabe su peso y su talla, usted puede hacer ese cálculo y ya saber si está en sobrepeso, en obesidad o está en su peso adecuado. De 20 a 25, recordemos que es lo normal. Pero se vio que, te decía que hay un 57% en el 2012, pero el año pasado se lanzó un estudio del Ministerio de Salud Pública donde se hizo un nuevo pesquisaje tanto de diabetes, hipertensión como de obesidad y tenemos casi un 70% ahora. Dios mío, eso es demasiado. O sea, ya por encima estamos casi llegando a los niveles de México, de Estados Unidos. O sea, la mitad de la población tiene uno de estos problemas de salud generados por la obesidad o el sobrepeso. Obesidad, no, obesidad más de un 70%. Eso es mucho. Entonces, hipertensión más de un 32, 33%, y la diabetes, que teníamos un 9% en el 2012, tenemos un 12%. Y lo peor no es eso, Bianca, lo peor es que muchas personas que fueron a ser analizadas en ese estudio no sabían que eran diabéticos ni sabían que eran hipertensos, o sea, se dieron cuenta en el momento. Entonces, es una realidad que la obesidad sigue siendo el factor número 1 para diabetes gestacional, que es la que se produce en el embarazo, y y muchísimas enfermedades, incluso hasta tipos de cáncer específicos de personas que solamente son obesas, que tienen una mayor predisposición. Entonces, y eso, doctor, eso es interesante. Sí. Desconocí ese dato de que pudieran desprenderse tipos de cáncer. ¿Cuáles cánceres son más comunes? Cáncer de ovario, cáncer de mama, cáncer de útero, por el aumento también de las hormonas, cáncer de próstata, cáncer de pulmón. Wow. Entonces, ya por el simple hecho de tener esa condición o de padecer esa condición, ya pudieras estar con una mayor incidencia de cáncer. Entonces, por eso se consideró y por eso nosotros aplaudimos que a través de la Asociación Americana de la Obesidad se pudiera llevar esa inquietud de que la obesidad no es un factor de riesgo, es una enfermedad también. Entonces, o sea, ya propiamente tenemos que tratarla y verla como una enfermedad. No, no es un problema estético, vaya y resuélvalo con los miles de formas que en teoría hay, que muchas veces no tienen ni siquiera ningún sustento científico. Entonces los pacientes comienzan a dar vueltas, comienzan a deambular por diferentes tipos de personas. Esa es una pregunta que quería encaminar. Yo vengo de un proceso de adelgazamiento. Eva, ya he estado varias veces en manos de diferentes profesionales. Bajé 20 y pico, pero estoy frisada. Y yo sé que tengo que bajar unas cuantas libras más para verme mejor en televisión. Pero, ¿qué debe tomar en cuenta una persona a la hora de seleccionar un médico? Porque ahora hay muchos coach de nutrición, muchos nutriólogos, coach de nutrición, están nutricionistas, como le pudiéramos decir a ustedes, los endocrinólogos. ¿Qué debe tomar en consideración la gente para decir, mira, yo tengo una librita de más, yo tengo que ir a un endocrinólogo? Mira, lo más importante es saber cada tipo de especialidad, cómo se formó el profesional. Por ejemplo, endocrinología son 6 años de medicina. Luego que haces la medicina tienes que hacer 5 años de medicina interna y luego haces 3 años de endocrinología y nutrición. Cuando haces solamente, por ejemplo, nutriología es 1 año después de la medicina y las demás especialidades así. Hay nutricionistas que de hecho no son médicos y los coach que tampoco son médicos. Entonces, yo creo que por ahí tú puedes elegir lo que más te convenga, pero ciertamente al ser una enfermedad, yo considero que lo mínimo que tú tienes que buscar es un médico especializado en obesidad. Y generalmente... ¿Y cómo se llama esa especialidad? Bueno, hay, por ejemplo, yo hice un posgrado en obesidad, aparte de todo lo que estudié, pero hay una maestría en nuestro país de obesología que se encarga solamente de esa área. Y hay muchos profesionales, doctora, de esa rama. Se están formando, muchos de los mismos nutriólogos se hacen como esa doble titulación, porque vuelvo y te digo, realmente la población ha crecido demasiado. O sea, no, los endocrinólogos no podemos solos, esa es la realidad, pero tampoco queremos que sea llevado por cualquier profesional, porque hay que tener en cuenta que la obesidad tiene múltiples causas. No es solamente un desbalance entre lo que tú comes
y entre el ejercicio que tú haces o lo que tú gastas, que esa es la definición que teníamos siempre en las escuelas de medicina. Realmente hay factores genéticos, usted tiene factores hereditarios de su familia, tiene factores medioambientales, tiene factores intestinales, hay una microbiota, como se dice, hay una parte que es un tejido que se está estudiando mucho, la parte intestinal, que produce ciertos, para eso tenemos que tomar probióticos y enzimas. Doctora, eso tiene que ver, yo me estoy sintiendo como identificada. Todo eso. El tema del estreñimiento. Estreñimiento. Que dicen que eso no permite que gente pueda También, adelgazar. claro está. Y el tema de comer muchos alimentos procesados. Los alimentos procesados, todo lo que venga en cajita, eso le iba a decir que cuáles son, porque a veces no alimentos sabe qué procesados son los que están listos para comer. O sea, cuando usted abre una fundita y se la come. O abre una cajita y se la come. Son buenos unos platanitos o maduros. Bueno. Es que son buenos los platanitos maduros. Entonces yo le digo a los pacientes, no, que las dietas son caras. No es que son caras, es que tenemos que volver a lo que hacíamos antes. ¿Qué hacían las abuelas de nosotras? Víveres, huevos, que muchísimos víveres. Muchísimos víveres, muchísimos vegetales, muchísimas ensaladas, muchísimas frutas, pero no, preferimos tomar un jugo de cartón a comernos la fruta. Preferimos comernos una pasta con todas las salsas y todos los aderezos y todos los calditos que preparar, tú sabes, tu sofrito tú misma, por ejemplo. Entonces, hay un cambio cultural tan importante que, de hecho, en esos estudios que se han hecho, se le preguntaba en los campos, te estoy hablando campos productores de vegetales y de víveres, que si comían víveres, ¿cuál era la frecuencia? No comen pan. ¿Qué se desayunan los niños? Empanada al lado de la escuela. ¿Entiendes? Empanada con una salsita por arriba, entonces hay un refresco. Entonces ha cambiado tanto hasta que los padres nos involucremos en lo que es la alimentación de los niños, en prepararles sus alimentos, que lo más fácil es ponerle una fundita, antes tú sabías que había un niño quizá gordito en la clase, ahora hay que buscar el flaquito, porque casi todos están en sobrepeso. Entonces es muy importante como volver, y eso es lo que se plantea en las sociedades especializadas en cuanto a las dietas. ¿Cuál es la dieta ideal? La dieta basada en plantas, basada en el aguacate, en las carnes blancas, en los pescados, en la comida normal, que los mismos cereales, el mismo puede comerse su arroz, puede comerse su víveres, su habichuela. A mí me encanta la avena, doctor. Su avena, pero imagínate, aquí le echan... No, azúcar, una libra de azúcar. Una libra de azúcar, tú le echas siendo cosas que tú encuentres, se le echa toda, entonces ya ahí pierdes los beneficios, porque la avena, por ejemplo, es un producto que tiene mucha fibra, que para el estreñimiento te vendría súper bien, pero si tú le añades mucho azúcar, pues ya se perdió. Y la leche también. La leche. Entonces, eso es cierto. Eso es muy importante que tengamos en cuenta que nosotros como médicos, tú como comunicadora, tenemos que llevar el mensaje de que realmente la educación para prevenir estos casos comienza en la familia. Yo recibo niños que me lo llevan y me dicen, doctor, es para que me lo enseñe a comer. Pero imagínate tú, si en la casa nadie come vegetales, yo voy a enseñar solamente al niño que tiene 9 o 10 años. Yo no puedo enseñar solamente al niño, tiene que haber un equipo completo, los padres, los que lo cuidan, todo el mundo debe estar de acuerdo, porque no podemos someter al niño a una dieta él solo, y entonces el resto comiendo de todo y normal, y pidiendo comida y piden, o sea, eso no funciona de esa forma. Hay un tema de mucha sensibilización y entiendo que esto debe venir desde el Estado, desde el punto de vista del gobierno, para creación de políticas públicas. Y es la pregunta que voy a dejar para que nos vayamos a una pausa con el permiso suyo. Y vamos a hablar de eso más adelante. Señores, vamos a hacer una pausa y volvemos porque este tema es importante, es interesante, nuestra salud. Volvemos con más de la doctora Hilda Escaño, endocrinóloga, aquí en República de la Verdad. No se muevan, ¿eh?